Recién concluida la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, la percepción en gran parte de países era casi unánime. La Unión Soviética había sido la principal protagonista en la derrota del nazismo. Pero 75 años después, año tras año, en el cine, en la prensa y hasta en aulas de clase de decenas de países, su rol fue paulatinamente disminuido, puesto en duda, hasta ser prácticamente reducido a la caricatura de cómplices o espejo del Tercer Reich. En este video nos... Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Este es un video muy agradable, con mucha historia, porque recordemos que entre Alemania y Rusia hubo feroces ataques y que al final del día debilitaron bastante a las fuerzas del Tercer Reich en aquel entonces. Y aquí se hace una remembranza de cómo el ser humano, a pesar de que es un hecho relativamente reciente, no tiene ni siquiera 100 años de haber sucedido, ya prácticamente ha cambiado la historia por completo, porque si tú escuchas hablar de la Segunda Guerra Mundial, pareciera que el Reino Unido y Estados Unidos derrotaron a todos. Gracias a ellos, Occidente ganó la guerra y Rusia fue liberada prácticamente. Y no es así. Rusia tuvo un papel muy importante, Estados Unidos también, todos en conjunto tuvieron un papel muy importante para que la historia se escribiera como era. Sin embargo, ustedes saben que los que ganan escriben la historia, y paulatinamente Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue creciendo en economía, militarmente, en política y en territorio, en cuestiones de influencia militar y cuestiones de influencia política. Este video lo que hace es hacer una remembranza de cómo fueron sucediendo los hechos, y quiero que lo vean y que lo comentemos conforme vaya saliendo algo interesante. Gracias. Propusimos investigar y comentar varias de las distorsiones y de los mitos afianzados que existen a este respecto, y sobre todo de dónde vienen y por qué fueron creados. Esto es bien importante, saber de dónde vienen y por qué fueron creados. En la mayor parte de la opinión pública mundial, el desembarco de Normandía en junio de 1944 quedó instalado como el punto de inflexión de la guerra, aunque todos los elementos históricos demuestran que, sin dejar de ser un momento fundamental, las claves estuvieron mucho antes y a miles de kilómetros de allí. Estados Unidos no solo retrasó su entrada en el conflicto hasta cuando ya estaba muy avanzado, sino que encima su ingreso en el principal teatro de operaciones, Europa, llegó incluso más tarde. En sus primeros 6 meses de participación en la guerra, Estados Unidos destinó el triple de soldados a su enfrentamiento contra Japón en el Pacífico que los que destinó a socorrer al Reino Unido o a liberar a Francia o Italia. Para cuando equilibró su presencia militar entre el Pacífico y Europa a mediados de 1942, la Unión Soviética llevaba un año completo sufriendo la invasión nazi, que había llegado a las puertas de Moscú, ciudad que no pudieron conquistar tras 4 meses de combates. Para esas fechas, Leningrado llevaba 9 meses asediada y bombardeada. Cuando se produjo el desembarco de Normandía, la batalla de Stalingrado, la primera gran derrota nazi, ya tenía más de un año concluida. Y la de Kursk, la que involucraba la mayor cantidad de tanques en combate en la historia, estaba cerca de cumplirlo. Las tropas aliadas desembarcaron al norte de Francia cuando la Wehrmacht llevaba un año cediendo terreno. Quiero regresar un poquito aquí, porque quiero que vean algo. A ver, permítanme. Es una imagen donde van los tanques y los señores corriendo, los soldados corriendo al lado de ellos. No sé exactamente dónde fue, por aquí. A ver, un poquito atrás. A ver ahí. ¿Ustedes se imaginan
derrota nazi ya tenía más de un año concluida. Y la de Kursk, la adrenalina y lo que va pensando un ser humano cuando va corriendo al lado de un tanque de guerra recibiendo fuego de la contraparte y expulsando uno también, sabiendo que le vas a poder quitar la vida a alguien o que te la van a poder quitar a ti. Yo siento que todos estos conflictos, sinceramente, a la humanidad le hacen mucho daño y deberíamos de erradicarlos, trabajar juntos todos y hacer conciencia cada quien desde su trinchera. Yo desde aquí lo platico, pero lo practico en mi persona y con mi familia. Hacerles ver que no es bueno arreglar las cosas de manera violenta, que siempre hay una opción que nos puede llevar a un final menos dramático. Que involucraba la mayor cantidad de tanques en combate en la historia, estaba cerca de cumplirlo. Las tropas aliadas desembarcaron al norte de Francia cuando la Wehrmacht llevaba un año cediendo terreno y sufriendo cientos de miles de bajas en el frente soviético. Al contrario que su visión sobre pueblos europeos como los escandinavos, británicos o franceses, que los nazis consideraban razas no puras pero no inferiores a la aria, la doctrina hitleriana clasificaba a los eslavos al mismo nivel que judíos o gitanos y por tanto tenían que ser exterminados, expulsados o esclavizados. Por eso el Tercer Reich hizo mayor gala de salvajismo, si cabe, en Europa Oriental que el que desplegó en el occidente del continente. Por ejemplo, solo en la República Soviética de Bielorrusia los invasores quemaron casi 6.000 aldeas y pueblos, en muchas ocasiones ejecutando a sus habitantes. Actos de barbarie así en Europa Occidental fueron mucho menos comunes. Esta guerra total, en la que sumado a ese odio racial estaba la percepción hitleriana de que el judaísmo y bolchevismo eran las dos caras de una misma moneda, se llevó por delante las vidas de entre 20 y 27 de ciudadanos soviéticos, la mayoría de ellos civiles. Entre un tercio y la mitad del total de víctimas de la guerra en todo el mundo. Pero no es el enfoque de los soviéticos como víctimas del nazismo donde más incómodos se sienten algunos, sino el papel de los soviéticos como combatientes frente al nazismo. Al mismo tiempo que en Normandía 91 divisiones occidentales aliadas se enfrentaban a 65 divisiones alemanas en un frente de 400 kilómetros, en el este 560 divisiones soviéticas combatían contra 235 divisiones alemanas a lo largo de 3.000 kilómetros. Alrededor del 70% de todas las muertes de los soldados alemanes en combate a lo largo de toda la guerra se produjeron en el frente oriental, en contraste con el 15% en el occidental. Solo en los 200 días que duró la batalla de Stalingrado fallecieron 800.000 soldados del eje, entre alemanes y sus aliados. En un conflicto tan sangriento no se puede negar el papel de ninguno de los países que en conjunto le hicieron frente a Hitler. Es importante aclarar que siempre tenemos esta foto presente en donde se encuentran los tres grandes líderes de la época que se adjudican la victoria prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Se ven como los grandes jefes, los que se reparten el pastel. Entonces, siento yo que si ahorita nosotros vemos los libros de historia de nuestros muchachos, los jóvenes, sí vamos a ver un papel de la Rusia muy reducido y vamos a ver un occidentalismo más, digamos, más fuerte, más activo, con más presencia en esos días, cuando la verdad es que sí tuvo mucho que ver el que las tropas rusas desgastaran a los nazis en esos frentes fríos donde ellos estaban acostumbrados a estar y los alemanes no. Ahora bien, hay que ver que la Alemania había abierto muchos frentes de batalla, realmente no tenía aliados fuertes, muchos que digamos. Lo fuerte de la Segunda Guerra era Alemania sola,
porque aunque tuviera algunos que otros, perdón, se cortó, les decía que aunque se vea como que las fuerzas rusas no tuvieron mucha injerencia en esto, en el sentido de que no fue tan decisiva, porque le ponen como si la batalla final, la de Leningrado, fue donde se detuvieron las tropas rusas, y luego ponen como el desembarco de Normandía el que puso fin. Y sí, pero como dice la muchacha, ya había pasado casi un año de todo eso, y Rusia seguía resistiendo. Hay que decirlo, que no pudieron pasar y no los dejaron llegar. Ahora, yo no estoy seguro, se los digo sinceramente, de las cifras que se manejan de la cantidad de muertos. Yo no digo que no fue una barbarie, pero yo dudo mucho de la historia oficial que se dice. Hay un libro que se llama Guerra Mundial, que escribe un mexicano, que ahorita les voy a dar el nombre en un momento más, para que el que tenga ganas y quisiera saber más de cómo fue que se manipuló todo esto de la Segunda Guerra Mundial, lo lea. El del Reino Unido, ni el de Estados Unidos, ni el de Francia, ni el de ningún otro. Por eso es aún más difícil de entender cómo en tantos países se ha logrado retorcer y manipular la participación soviética. Bueno, les tengo el dato. Historia Mundial, Derrota Mundial, es un libro escrito por el señor, aquí lo tengo, Salvador Borrego Escalante, y dice: Historia real de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que yo les recomiendo ampliamente porque tiene unos matices que no nos han dejado ver desde la historia oficial. Entonces se lo recomiendo ampliamente, no porque lo escriba un mexicano, sino porque está reconocido a nivel mundial como el mejor libro escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, con un trabajo periodístico de primer nivel. Luego lo platicamos también aquí en el canal con todo gusto, claro que sí. Porque los datos están ahí, y como no se puede negar el papel fundamental del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, entonces se admite, pero poniendo cuantas sombras de duda y distanciamiento pueden. Sí, sufrieron mucho, pero... Sí, lucharon mucho, pero... Desde argumentos pueriles como que lo que derrotó a los nazis en el territorio soviético fue el frío, como si los soldados alemanes vinieran de un país tropical, hasta otros que aspiran a ser más rigurosos sin lograrlo. Si hay que hablar de la llegada del Ejército Rojo a Berlín, en la prensa a menudo se hace recordando los daños a civiles en los combates o las violaciones cometidas por los soldados soviéticos. Pero si hablamos del desembarco de Normandía, a ningún periodista de medios occidentales se le ocurriría opacar la gloria de la operación mencionando los bombardeos estadounidenses y británicos contra los civiles franceses en las semanas previas y posteriores, que dejaron decenas de miles de civiles muertos. Ni mucho menos las mujeres francesas violadas por tropas de Estados Unidos en las semanas posteriores al desembarco. Así los abusos y... Es una tristeza ver cómo nuestra historia, tan rica en hechos diversos, tanto gloriosos como infames, llega a este punto de descalificaciones cibernéticas y televisivas y de radiocomunicación, simplemente para ganar adeptos en las teorías políticas y diferentes corrientes políticas y sociales que existen. Creo que es hora de que cada quien empiece a rascarle, empezar a ver, para que sepamos realmente qué ha pasado en nuestro mundo, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos y por qué estamos aquí. Es importante. Crímenes que acompañan todas las guerras se subrayan u omiten a conveniencia. Pero lo de presentar unos datos e ignorar otros no solo se aplica al transcurso de la guerra, sino también a los sucesos previos al conflicto. Mientras en cualquier artículo periodístico sobre la Segunda Guerra Mundial no puede faltar el pacto Molotov-Ribbentrop, que siempre es presentado como una carta blanca que le dio la Unión Soviética a Hitler para iniciar el conflicto, el pacto de Múnich no se menciona ni de casualidad.
Y es muy raro porque no solo es más fácil de pronunciar, sino que además es anterior. En 1938, Francia y Reino Unido firmaron un pacto con Alemania que le permitía a Hitler anexionarse casi el 30% del territorio checoslovaco sin oposición armada por parte de otros estados europeos. De esa manera se abrió el apetito expansionista del Tercer Reich. Y no es que para entonces Hitler fuera un impredecible desconocido, no. Un año antes, su aviación había bombardeado objetivos civiles como Guernica en la Guerra Civil Española. Miren ustedes, yo sé que se habla mucho de Hitler y se dice muchas cosas, pero en realidad yo quiero hacer hincapié en algo. El hombre tomó un país hecho polvo donde las gentes comían de los barriles ratas y no tenían más que hacer, para llegar a transformarlo en una potencia, incluso tener cosas que otros no tenían. ¿Cuál fue el problema de los alemanes en sí? Que no se les respetó el Tratado de Versalles, que tenían una salida al mar, Polonia no los deja pasar, y ahí se agarran de pretexto. Lo que ya le habían dado, pues ya se lo habían dado, pero no es que de ahí nacieran los planes expansionistas. El problema principal fue que no se le daba la salida que tenía que tener al mar. Entonces ahí empieza el conflicto con Polonia, los rusos empiezan a acercarse a la frontera y empiezan las batallas expansionistas de estos hombres hacia allá, pero también empiezan hacia el otro lado. Hay que recordar los bombardeos que sufrió Londres y varias partes de Inglaterra y muchas otras partes de Europa. O sea, no tampoco se tiren al suelo los rusos, digo, todos pusieron muertos. Acaba de hablar de los franceses. Meses después del Pacto de Múnich, Francia y Alemania firmaron un pacto de no agresión que borraba el de asistencia mutua que habían suscrito Moscú y París 3 años antes para frenar las ambiciones expansionistas de Hitler. En agosto de 1939, franceses y británicos rechazaron una propuesta de triple alianza ofrecida por los soviéticos para contener a Hitler. Una semana después, Ribbentrop y Molotov recién entonces firmaron el pacto que ahora se pretende presentar como el único. Todos los datos ofrecidos en este video no forman parte de una gran investigación en archivos ocultos. La gran mayoría de ellos están disponibles en Wikipedia. Sin embargo, casi todos están borrados de la memoria colectiva en muchos países de Occidente. ¿Cómo fue posible y por qué? Tras el final de la contienda y la división de Alemania, los que fueron aliados circunstanciales durante casi 5 años comenzaron a distanciarse y pronto terminarían directamente enfrentados durante el periodo de la Guerra Fría. En la narrativa que impuso esa nueva realidad geopolítica se recurrió a todo aquello que pudiera ser usado como un arma propagandística contra el enemigo. Y es que la verdad es que Stalin era un dictador, esa es la diferencia. En los otros países había democracia, los presidentes cambiaban, y Stalin era un dictador, era un asesino que ya estaba comprobado que había mató muchas más personas él mismo de su pueblo que los que perdió en los enfrentamientos con los nazis. Creo que el video hasta aquí lo dejo. Bueno, ya falta muy poquito, lo voy a dejar terminar, pero les recomiendo que vean por favor el otro video, el de Derrota Mundial, para que vean lo que es la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial. Y viendo ese video pues, se van a dar cuenta, pues sí, porque es un audiolibro, probablemente puedan verlo hasta en video, no sé si alguien lo haya hecho, pero está en audiolibro, es un libro muy recomendado, yo lo recomiendo ampliamente, porque tiene datos muy interesantes y vemos también el papel de la raza judía en este asunto, de dónde vienen los dineros y quiénes se enfrentan a quiénes y por qué surgen los problemas como el del Tratado de Versalles. Y aquí los dejo para que terminen de ver el video, gracias. Y las interpretaciones sobre la Segunda Guerra Mundial no fueron una excepción.
Pero ese conflicto latente terminó hace 3 décadas y sin embargo, tras el derrumbe del telón de acero, se siguió en la misma línea, pese a la desintegración de la Unión Soviética y la entrada de algunas de sus exrepúblicas en el área de influencia occidental. O tal vez debido a eso. En el cine, en la literatura, pero también en los medios y en el discurso político, por activa o por pasiva, se terminó imponiendo una única visión. El final de la confrontación entre dos grandes bloques ideológicos no desembocó en la búsqueda de un consenso sobre lo sucedido, sino en una lectura aplastando a otra. Ahora, aquí hay que ver que no son dos grandes bloques ideológicos, son 3. Uno es el del occidental, el otro es uno es el capitalismo, el socialismo, el comunismo y el nacionalsocialismo, que era el que traía el Tercer Reich. Hoy en muchas conversaciones, diarios, declaraciones políticas, la equiparación del papel jugado por la Unión Soviética y el Tercer Reich antes y durante la guerra es casi total, prácticamente una certeza de rango histórico que incluso es respaldada por resoluciones en el Parlamento Europeo. Y en este afán igualador, algunos terminan involuntariamente equiparándose al régimen nazi. Como por ejemplo cuando en 2017 la OTAN realizó un video homenaje a los Hermanos del Bosque, un grupo armado antisoviético en el Báltico, obviando que colaboraron con el régimen nazi y con su maquinaria de exterminio. Y si mantener este tipo de narrativa resulta tan vital 75 años después de la rendición del Tercer Reich, no es por un deseo de convencer a historiadores, sino porque resulta clave a la hora de tomar y justificar medidas en la geopolítica actual. Eso me parece que es realmente un asunto muy lógico. El ir escribiendo la historia de tal manera que se justifiquen con los hechos del pasado, los hechos que en el presente se puedan llevar a cabo. Es por ello que yo dejo esto aquí y me despido, amigos, porque ya empezó otro video y no sé cómo hacerle. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta pronto.